Soy el pastor Juan José Gil. Quiero presentaros, estoy ahora mismo en el Teatro Romano, el Anfiteatro Romano, como queramos llamarle, de la ciudad de Cartagena, en España. Bien, aquí podéis ver, esto es muy parecido a lo que Pablo nos narra acerca del Areópago. Eran lugares públicos donde la gente se reunía pues para poder hablar, para poder presentar quizá algún juicio, quizá para poder presentar algunos actos públicos, ya sean políticos o fueran de lo que fueran, actos públicos, y muchas veces se utilizaban también como lugares de debate. Así que la gente se reunía en estos sitios sencillamente pues para socializar. Este es el anfiteatro romano, las ruinas que quedan de él. Estamos en una ciudad milenial, una ciudad con varios milenios. Y aquí os estoy presentando pues lo que son los restos de lo que fue la antigua gran edificación construida por el Imperio Romano. Seguramente también tenía sus vestigios con los cartagineses. Recordamos que hubo una gran guerra entre romanos y cartagineses, y de ahí viene la palabra Cartagena, de esos habitantes del norte de África que también formaron una nación, una gran nación que se enfrentó a Roma. Bueno, quiero aprovechar esto para explicaros un poco más acerca de cómo era el templo, qué significa el templo en realidad en el Nuevo Testamento y qué correspondencia tiene o qué comparación se puede hacer con el Antiguo Testamento. Si os fijáis, cuando Moisés recibe el tabernáculo, el diseño del tabernáculo, le dice que tiene que tener tres partes. Una parte abierta, una parte en donde todo el mundo puede entrar, que sería el atrio, y allí estaba lo que era la ofrenda de los sacrificios, el altar del sacrificio, y los sacerdotes venían en aquel lugar para recoger las ofrendas, que solían ser animales, según lo estipulaba la ley, y así podían ofrecer sacrificios a Dios. Bien, esto nos traslada un poco a esa época, porque estamos hablando, como digo, de milenios, y nos ambienta un poco la situación. Así, el tabernáculo, antes de que existiera un templo de piedra, el templo de Salomón, pues tenía el atrio, y tenía luego el lugar santo, que ya estaba cubierto por una carpa, por una tienda de pieles. Esta tienda, que era el lugar santo, es donde los sacerdotes entraban para purificarse y ministrar. Allí estaban los panes de la proposición y había también un altar con sus utensilios. Y luego estaría más adentro el lugar que solamente se podía visitar una vez al año, que era lo que llamamos el lugar santísimo. Bien, cada una de esas partes sin duda se corresponde con una parte también del cuerpo humano. Así tenemos el atrio, la parte externa donde todos iban, que después, cuando construyó Salomón, tendría diferentes partes. Había lo que se llamaba el patio de los gentiles o el atrio de los gentiles, es decir, la gente que venían de afuera, ya fueran extranjeros o no, tenían una porción de ese atrio que podían visitar, mientras el resto no lo podían hacer porque había que santificarse y ellos no conocían los rituales de la santificación. Entonces, a eso se corresponde con el cuerpo, la parte física, la parte que podríamos considerar más externa de nuestro ser. El cuerpo humano sería ese atrio que está en contacto pues con el mundo, está en contacto con la gente, está en contacto con el exterior, pero que también debe ser un lugar de purificación, de santificación. Así lo estipulaba la ley, que antes de entrar en el recinto del templo, los ciudadanos tenían que
purificarse. Cuando vas hoy al Muro de los Lamentos también te presentan unas fuentes para que te laves, te limpies y puedas entrar sin olores o puedas entrar sin contaminar a nadie. Bien, esto es lo que estaba estipulado. Después el lugar santo se corresponde con lo que podríamos denominar nuestra mente, con sus emociones, con sus pensamientos, que es donde realmente ministramos nuestra vida. Nuestra vida depende de nuestro cerebro, depende de nuestros pensamientos, depende de nuestras emociones. Es allí donde tomamos decisiones y eso tenía su correspondencia con las antiguas edificaciones del templo. Bien, os digo esto para que veáis que todo eso era una imagen, una sombra de lo auténtico, de lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Lo verdadero es el ser humano. Lo que Dios buscaba era habitar en el hombre. Así que el lugar santo se corresponde con nuestro núcleo de pensamiento y de toma de decisiones, que es nuestro cerebro y nuestras emociones, nuestros pensamientos, que también tienen que ser limpiados, tienen que ser de alguna forma preparados para poder ministrar, preparados o limpiados por medio de la palabra, por medio del conocimiento, por medio de todas esas cosas que eran o estaban destinadas a santificar al pueblo. Después tenemos el lugar santísimo. Era un lugar interior muy solitario, ya que solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Ese lugar estaba reservado estrictamente para la presencia de Dios. Allí estaba el Arca de la Alianza. Allí estaban los panes guardados, o mejor dicho, el maná guardado en el arca, así como la ley, la vara de Aarón que había florecido, representando al alimento espiritual, representando a la ley escrita en nuestros corazones, representando también al ministerio o el llamamiento o la unción que Dios da para que estemos en su presencia. La cobertura que Dios nos da, que sin duda es la sangre de Cristo. Así que todo eso se corresponde con las partes distintas del cuerpo humano, el atrio con lo físico, el lugar santo con nuestra mente, nuestra alma, podríamos decir, nuestra mente y nuestras emociones, y el lugar santísimo es con nuestro espíritu que, se puede identificar con el corazón o con esa parte más profunda, más íntima, que es la que tiene relación con lo espiritual, tiene relación con Dios, tiene relación con la presencia de Dios. Es el lugar que Él ha escogido para sí. Dentro de cada uno de nosotros está esa capacidad. Todos y cada uno de nosotros podemos ser templo de Dios si abrimos nuestro ser y lo entregamos al Espíritu Santo. Esto, como sabemos, es a través de Jesús, porque sin Él no hay salvación y sin Él tampoco hay reconciliación con el Padre. Así que si entendemos estas cosas y nos damos cuenta del paralelo que esto ofrecía, veremos que efectivamente cuando hablamos del templo, especialmente en el Nuevo Testamento, se refiere a los creyentes, se refiere al cuerpo humano, se refiere al cuerpo de creyentes, al cuerpo de Cristo. Es por eso que Jesús se refirió a sí mismo como ese templo. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré, y se refería a su resurrección, es decir, que Él iba a resucitar de entre los muertos. En aquel momento en que el Imperio Romano estaba gobernando el mundo y estos lugares estaban totalmente activos. Ahora son visitados por los turistas, pero en aquel tiempo eran los lugares públicos donde la gente iba para socializar y se celebraban aquellas reuniones que a veces eran juicios y en donde aparecen también las figuras que serían usadas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Espíritu Santo es comparado con un abogado y eso viene de la palabra griega que significa ayudador. Es el que se ponía al lado del reo para ayudarle, para declarar su inocencia, para ayudarle en medio del proceso. Eso se daba en estos lugares, en estos especies de anfiteatros que a veces eran usados para
hacer representaciones dramáticas o trágicas, pero muchas otras veces eran utilizados como lugares políticos y también para, como digo, juicios. Entonces, os digo todo esto para que nos pongamos un poco en la situación. Los edificios, los lugares públicos, abiertos o religiosos del Antiguo Testamento son lugares utilizados por Dios como sombras de lo venidero, simplemente como comparaciones físicas de algo más profundo, de algo espiritual. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora nosotros somos el templo. Así que el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio están en nosotros, forman parte de nuestro ser, tienen su equivalente en el cuerpo humano y tienen su equivalente también en el cuerpo de Cristo. Solamente quería aclararos estos conceptos. Dios os bendiga.